La mayoría de las mujeres de tipología clásica tienen problemas a la hora de incorporar colores, elementos en tendencia o también cuando quieren darle un toque especial a su conjunto clásico y sencillo. De hecho, muchas personas describen este estilo como aburrido. Hoy vamos de compras a Massimo Dutti, la marca que apuesta por diseños clásicos ideales para estas tres siluetas femeninas, la clásica, la clásico suave y la clásico dramática. En la web de Massimo Dutti, las clásicas encontrarán ideas de looks de todo tipo, desde los más casuales hasta los más elegantes. Primero, si no sabes qué características tiene el tipo de cuerpo clásico, vamos a ver un pequeño resumen, aunque te recomiendo que también mires el vídeo de la descripción. La silueta clásica es simétrica y moderada en todo. Su estatura es media, tiene simetría facial, sus proporciones son armoniosas y cada rasgo de su cuerpo está en equilibrio, es decir, que no destaca por encima de otros rasgos. Para que haya concordancia entre estilo y cuerpo, su ropa, cabello y maquillaje deben imitar su físico. Deben ser simétricos, moderados, modestos, simples y elegantes. Por eso, la primera propuesta para el tipo de cuerpo clásico puro es una muy sencilla. Un vaquero de buena calidad y corte recto, una camiseta básica, mocasines, bolso y gafas a juego. El cardigan tiene detalles simétricos, tiene un estampado muy suave, lo que es ideal para la morfología corporal clásica. Es verdad que esto es lo más básico del mundo, pero si alguien sabe lucirlo con elegancia, esa es la tipología clásica. Vamos a pasar a una propuesta más chic, bicolor, en blanco y negro, porque como bien decía Coco Chanel, son los tonos que lo tienen todo, son los más elegantes. Si formas parte de la familia de las clásicas, acertarás vistiendo un conjunto bicolor. Aquí tenemos una pieza statement, la blusa, que tiene un diseño precioso con botones finos en la parte delantera y en las mangas. No hace falta vestir colores vibrantes ni tendencias para ser original. Esto ya es originalidad, porque la clásica puede coger una blusa de este tipo y combinarla con vaqueros flair de talle alto, deportivas blancas, bolso minimalista y listo. Ha conseguido poner en valor un artículo de vestir precioso y encima va cómoda, conjuntada y elegante. Pero bueno, para que no todo sea bicolor, os traigo también una propuesta en color llamativo, porque si bien las clásicas lucen mejor los colores neutros, eso no significa que tengan que huir de los colores potentes. Este vestido tiene un corte sastre femenino que es ideal para esta tipología, pero no solo eso, sino que también el largo es perfecto. Una silueta clásica se verá siempre genial con vestidos midi. El color lo lleva a un terreno informal, por eso he optado por deportivas y bisutería dorada minimalista. Este modelo de gafas también es un acierto total si tu tipo de cuerpo es clásico puro. Si estás buscando un bolso para combinar con este conjunto, creo que este bolsito de mano te quedará divino. Puedes llevarlo debajo del brazo y le aportará este toque sofisticado a un conjunto muy sencillo e informal. Y ahora pasemos al clásico suave, un tipo de cuerpo clásico pero tierno, de rostro tierno, rasgos redondos y formas más llenas. Le favorece un estilo clásico con toques románticos, lo que se traduce en cintura marcada, drapeado, peplum, algún volante o algún estampado delicado. La primera propuesta es bastante moderna, trendy, porque he querido ir en contra del estereotipo de la mujer clásico suave vestida con ropa seria de oficina. Por supuesto que puede llevar botas chunky, por ejemplo, pero debe combinarlas con algo fino, como una falda de seda, un jersey de cuello cisne y, si fuera necesario, un abrigo que sea más largo que la falda.
Siempre el abrigo debe ser más largo que la falda en caso de las clásicas, porque un abrigo más corto divide excesivamente la silueta. Y de nuevo, contamos con un color vibrante, potente, porque tú sí puedes llevarlo, siempre y cuando sea un tono intenso, no uno prelavado. Los tonos apagados, prelavados, los estampados tie-dye son poco favorecedores para ti porque te apagan. Así que adelante con este color llamativo, bien integrado en un conjunto minimalista y chic. El segundo outfit está compuesto por un vestido precioso con estampado suave, de tacto delicado y diseño elegante. Combínalo con botas altas del mismo color y para un plus de sofisticación, un bolso de acabado increíble, muy bien trabajado y con colores que combinan perfectamente. El marrón y el azul crean una estética muy refinada. Si quieres reinterpretar este vestido en otro contexto, hazlo con la ayuda de unas bailarinas simples para conseguir un look de oficina. Haz un guiño a la cintura con un cinto fino y abotónate el vestido hasta arriba. Añade un collar statement y listo. Estoy segura de que no pasarás desapercibida por la oficina. La última propuesta para la mujer de silueta clásico suave es este precioso vestido fucsia que te ayudará a montar un look de evento increíble. Lo importante aquí es no excederse con los complementos, ni con el maquillaje, ni con el hairstyle, porque el vestido se merece todo el protagonismo, tiene bastante fuerza como para levantar todo el conjunto. Hazte una coleta baja estirada y pulida y opta por un make-up natural. Para este vestido no he encontrado un calzado adecuado en Massimo Dutti porque tenía claro que quería unas sandalias de tiras muy sencillas y delicadas. Por eso estas no son de la marca Massimo Dutti, pero estoy segura de que las puedes encontrar en cualquier tienda. Vamos a ver las propuestas de looks para el tipo de cuerpo clásico dramático, una silueta clásica con un poco más de energía masculina, que se traduce en rasgos más marcados y una estructura ósea ligeramente angulosa y posiblemente anchita. Empezaremos con un look en colores vibrantes para poder acabar después con un total black. Este primer outfit es bastante atrevido y en tendencia, pero nada fuera del alcance de la clásico dramática. Por ejemplo, me imagino a alguien como Diane Kruger, vestida de esta manera un martes normal y corriente. Tenemos un tejido que a esta tipología le queda fenomenal, el cuero. Al tener influencia dramática, el cuero la hace ver poderosa y sofisticada. Si te gusta la idea, combina esta falda midi de estructura perfecta con una camisa naranja cuyo diseño imita el equilibrio yin-yang, porque es totalmente yang en el cuello y yin en las mangas. El color es dramático, potente, pero como tu esencia es poderosa, encima vas y le añades un bolso de color verde. No te preocupes porque combina de maravilla. Ambos tonos son cálidos y se llevan bien en un outfit. Por último, ponte cómoda con unas botas track modernas. Es un conjunto atrevido que te sentará genial. Ahora ya nos vamos tranquilizando un poquito con esta propuesta de look office. Los vestidos con estampado geométrico te quedan estupendamente y este diseño es precioso en la zona del cuello especialmente, porque tiene un cuello rígido que mantiene su forma. Combínalo con botas altas de tacón y accesorios geométricos para conseguir un look coherente a la vez que moderno. Por ejemplo, este anillo es minimalista pero original y te quedará divino. Vamos ya con la última propuesta, un look de fiesta, porque también hay que divertirse. He encontrado esta camisa negra cuyo diseño me parece una maravilla. Mirad el detalle de los flecos, los botones del cuello y de las mangas, todo sobre una base clásica estructurada de líneas claras y precisas. Es un artículo statement por excelencia, por tanto me abstengo de echarle color o muchos adornos.
Esta es la pieza que quiero destacar en el look, por eso voy a optar por un pantalón negro de cuero de estilo cigarette con los tobillos al descubierto. Puedo decantarme por unos stilettos negros o, mejor todavía, por estos botines de punta afilada que le aporta todavía más fuerza al look. Los accesorios que he elegido son vistosos, pero no tanto como para robarle protagonismo a la camisa. Un par de pendientes largos metalizados y una pulsera ancha a juego son suficientes para poner punto final a este outfit y salir a bailar. Aparte de los outfits que ya hemos visto, quería presentaros también mi prenda de vestir favorita para las tres tipologías clásicas. Esta blusa de seda en blanco satinado. Es simplemente preciosa. La estructura, el largo de las mangas, el cuello, el tejido, todo contribuye a crear un artículo de vestimenta que es un símbolo de refinamiento. Puedes combinarla con jeans, falda, pantalón sastre o como yo puedes optar por un mix and match entre seda y cuero. ¿Quién dijo que las clásicas tenían un estilo aburrido? En absoluto. Como hemos podido comprobar, tienen libertad de ponerse tan creativas como las demás tipologías de kibi. Claro, siempre dentro del molde seguro de la elegancia y el buen gusto. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho. Mi nombre es Ana, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima vez.